Entonces, paso a paso, ya estamos ya terminando casi el curso en cuanto a los microorganismos bacterianos, ¿ya? Entonces, hoy vamos a repasar lo que es el grupo de bacterias cocos grama negativos. En este grupo no hay muchas descripciones, ¿no? Respecto a bacterias gram negativas de acuerdo a las enfermedades, ¿no? Entonces, los representantes más importantes en este grupo vamos a mencionar a la Neisseria, meningitidis y gonorreae. Entonces, no sin antes vamos a ver lo que es las características que poseen los cocos gram negativos, que les hace la diferencia del otro grupo que ya hemos visto, los gram positivos. ¿Ya? Ya, a ver, vamos a cambiar la diapositiva. ¿Cambia? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ya, entonces, de acuerdo a la definición, ¿no? Las bacterias grama negativas se tiñen de color rojo cuando se utiliza la tinción gram. Entonces vamos a ver esto en el portaobjeto, ¿ya? Para verlo al microscopio, ¿no? Está listo esta lámina. ¿Y de qué color es? De color rojo, ¿ya? Sin duda. Entonces, comparando las bacterias de acuerdo a su tinción, ¿no? Y la estructura que poseen los grama negativos, hay diferencia. Obviamente, cuando hemos hablado de los grama positivos, hemos hablado del ácido, la proteína M, ya, entonces hemos hablado acá con una diferencia de que la pared de los gram positivos tenían el ácido hialurónico, la forma de cómo estaba el ácido teicoico, ¿ya? Sin embargo, en las gram negativas vamos a encontrar que hay dos capas, ¿bien? Aquí una capa externa y otra capa interna. Entre los dos hay un espacio periplásmico, ¿ya? Entonces, este espacio periplásmico, ¿ya? ¿Dónde se va a ubicar? No, acá, los peptidoglucanos, ¿ya? Luego vamos a encontrar lipoproteínas. Ahora, en la membrana plasmática esta que es la interna, vamos a encontrar proteínas como la proteína integral, ¿ya? Ahora, en la externa sí es muy singular, ¿no? En los gram negativos es encontrar los lipopolisacáridos, ¿ya? Entonces, estos lipopolisacáridos, obviamente, es la unión, ¿no? Entonces, acá hay una unión. Pero para esto vamos a tener que ver, a ver, que estos son los fosfolípidos, ¿ya? Luego vemos esta estructura de importancia, el lipopolisacárido, ¿ya? Entonces, los lipopolisacáridos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay una unión entre el lípido A, ¿ya?
y el antígeno O, ¿ya? Entonces, estos lipopolisacáridos, ¿no?, van a ser la estructura principal de la parte de la membrana externa de las bacterias gram negativas, ¿ya? Entonces, esta es la estructura que diferencia, ¿no?, de las gram positivas, ¿no? Entonces, viendo esta forma de estructura, vamos a ya introducirnos al tema propiamente de lo que viene a ser los dos grandes grupos del cual vamos a estudiar ahora, de la Neisseria, ¿no?, gonorreae y la meningitis. Obviamente la gonorrea, mira, acá tenemos cómo es las características extendidas de la lámina, y la meningitis. Ya. Entonces, todas las bacterias, como todo microorganismo, debe pertenecer a una familia, ¿no? Entonces, en este caso es la familia Neisseria, ¿no? Entonces, de géneros tenemos dos, gonorrea y meningitis, que son patógenos para el hombre, ¿no? Por ahí hay patógenos oportunistas como también N. zika, N. mucosa, ¿no? Pero de los más importantes, estos dos. Entonces, los gonococos y los meningococos son homólogos hasta el 70% en su ADN. El 30% los diferencia, ¿no? Se puede diferenciar mediante algunas características específicas. A ver, meningococo, gonococo, ¿ya? El meningococo vamos a encontrarlo en el aparato respiratorio superior, ¿ya? Entonces, ese es su hábitat. Ahora, el gonococo vamos a encontrar como infecciones genitales, ¿no? Ahora, el meningococo posee cápsula de polisacáridos. Gonococo no posee cápsula de polisacáridos. Meningococos algunas veces posee plásmidos y causan meningitis. Ya, sin embargo, gonococos, la mayor parte posee plásmido. La mayor parte, ¿eh?, y causan gonorrea. Bien. Entonces, la Neisseria meningitis causa la fiebre cerebroespinal epidémica, descrita por primera vez en el año 1805. ¿Ya? Es un patógeno bacteriano humano obligado, que en la mayoría de los casos se manifiesta en forma de meningitis bacteriana aguda, causa bacteriemia leve, que evoluciona a septicemia devastadora y neumonía, ¿no? Entonces, la Neisseria meningitis, ¿no?, está descrito dentro de la microbiología, ¿no?, como un diplococo gram negativo. Ya tiene medidas de 0,6 a 0,8 micrómetros, ¿no? Entonces, ya está dentro de la familia Neisseria, ¿ya? Bueno, dentro de la epidemiología podemos hablar de que la enfermedad tiene una distribución mundial, pero la incidencia es variable. Entonces, actualmente casi todas las enfermedades meningocócicas son invasivas.
Ya, su distribución es mundial, ¿no? Entonces, pero la incidencia global está disminuyendo, ¿ya? Entonces, de ahí se habla que los polisacáridos capsulares, que están en siglas, ¿no? En letras del alfabeto A, B, C, W, X y Y, entonces están expresados por los complejos clonales. Entonces se habla de complejos clonales genéticos, meningocócicos. Entonces, estos complejos específicos se denominan con letras también como ST-5 y ST-7. Y por otro lado vamos a ver que hay cero grupos, ¿no? Cero grupos. ¿Ya? En cero grupos, un grupo A y otro grupo B. Ya podemos mencionar en el grupo A el ST41, 44, ST32, ST18, ST269, ST8 y ST35. ¿Ya? Entonces ahora el otro grupo o subgrupo B. Entonces aquí encontramos el ST11 y hay serotipos en este grupo, ¿no? Entonces serotipo serogrupo C o W, ¿ya? Entonces también incluye, ¿no? El ST23 y el ST167. Bueno, causan casi todas las enfermedades meningocócicas invasivas, ¿no? Bueno, por ahí están surgiendo nuevos genotipos virulentos, ¿ya? Entonces, todos estos están de esa manera, ¿no? Con códigos, letras distribuidos, ¿no? Por regiones. Ya, entonces estos subgrupos en porcentajes podemos verlo, ¿no? De acuerdo a la latitud en el globo terráqueo. ¿Mm? Ya para América Latina y el Caribe. Ya. Entonces, en la microbiología se reconocen 13 serotipos. Entonces, de la letra A, B, C, D, X, Y, Z, E, W, 135, H, I, K, L. ¿Mm? Ya, y en eso tenemos que diferenciar que hay lipopolisacáridos capsulares. Estos son con las letras, ¿no? Agrupadas, ¿no? Los lipopolisacáridos. A, B, C, E, W, Y, ¿no? Ya, entonces hablamos de la Neisseria meningitidis, que es un diplococo gram negativo. El tamaño, ¿ya? Ahora, en medios sólidos, los meningococos crecen como colonias redondeadas, ¿ya? Incoloras o grises, no pigmentadas ni hemolíticas. Esta estructura que ven en la imagen es la estructura que tiene la Neisseria, ¿no? Está de acuerdo a un corte transversal en microscopía electrónica de barrido, ¿no? Del meningococo. Entonces acá ustedes van a ver, ¿no? De adentro para afuera, ¿no? Adentro tienen proteínas de la membrana citoplasmática, ¿ya? Y las paredes, membrana citoplasmática,
espacio plásmico, membrana externa. Ya, acá sí vamos a ver los lipopolisacáridos. Es un inmunotipo, ¿no? Ya. A su vez también podemos ver los pilus. Acá tenemos un pilo. ¿Ya? Los polisacáridos, que son capsulares estos, no con cero grupo, entonces las cápsulas A, B, C, W, X y Y son imprescindibles para la práctica de totalidad de las enfermedades no meningocócicas invasivas. ¿Ya? Y también tenemos proteínas de membrana externa. ¿Ya? Estas proteínas de membrana externa están clasificadas, ¿no?, de acuerdo a lo que dicen los serotipos o subserotipos. ¿Ya? Entonces, si hablamos de serotipos PORA, PORB, OPC, OPA, FHBP, NADA, NHBA o el FTA, ¿no? Entonces, finalmente vemos acá en la estructura fosfolípidos. ¿Ya? Entonces, el meningococo tiene manifestaciones clínicas, ¿ya?, que se manifiesta como meningocosemia o nos produce una meningitis. ¿Ya? Entonces, en la meningocosemia vamos a ver que hay fiebre de comienzo súbito. ¿Ya? Luego hay malestar generalizado, debilidad, frialdad de extremidades y palidez cutánea. Ya, entonces, ¿dónde empezamos a explorar a un paciente con meningitis? Ya, en consultorio, emergencia, porque estos pacientes vienen por emergencia. Ya, es raro que los pacientes vengan por consultorio externo. No, la mayoría deben ingresar por emergencia. Ya, pueden estar en un estado de urgencia, pero pues ya se nota que la emergencia de por sí, ¿no?, está ya las condiciones, ¿no?, del paciente, funciones vitales alterados, ya el estado neurológico venido a menos, ¿ya? Entonces, esta palidez cutánea, ¿qué significa? A ver, todos nos vamos a pensar. ¿Por qué el paciente trae palidez cutánea? ¿Por qué el paciente viene con frialdad de extremidades? ¿Ya? Entonces, de por sí, alumnos, ya los 5, el alumno número 5, a ver, ¿cuál es su apreciación cuando usted, digamos, ve un paciente en un estado de meningocosemia y trae palidez cutánea? Ya, el alumno número 6. ¿7? ¿7 está? Sí, doctor. A ver, ¿por qué vería que un paciente está haciendo palidez generalizada? Palidez cutánea. 8, 9. Presente, doctor. Carita, 9. 9, ya. Porque hay frialdad de extremidades. Está fácil, ¿ah? Hemos explicado varias clases que estamos ustedes y ya pues hasta el momento ya podemos diferenciar, ¿no?, un cuadro clínico del otro. 10. Presente, doctor. A ver.
Hemólisis, doctor. La destrucción de los glóbulos rojos. ¿Pero a qué nivel? Cuando se destruyen los glóbulos rojos hay palidez, eso se llama anemia. Anemia, sí. Pero ¿tendrá anemia tu paciente? A ver, 11. Está presente, pero ¿qué está haciendo? 12. Presente, doctora. Isquemia, doctor. Isquemia. 13. Catorce. Parece bobo, no hay que contestar. Presente, doctor, el 14. Sí, ya. A ver, ¿qué dices? Está fácil, ¿no? Porque ya para que responda, ya en toda la clase les he dado el tip. Ahora me toca solamente evaluar el poco tiempo que queda. Ya 15. Presente, doctor. Puede ser por la reacción sistémica a la infección. No. Ya mira, ustedes ven la palidez porque la presión arterial está disminuida. Hay un trastorno hemodinámico. A ver, ¿en qué consiste ese trastorno hemodinámico? 16. La presión arterial media puede estar baja y puede ser sepsis, doctor. Valores de presión arterial, si me dices, esa era tu respuesta. Yo te puedo decir, sí, pues sí, ¿en cuánto de presión tiene el paciente? Menos de 90 la sistólica, o presión arterial media menos de 60. Sabe, no sabe, pero ya a ver si recuerdo, 17. Presente, doctor. ¿Presidente está en clase? No, doctor. Lo siento, todo lo que persigue mis sentidos, bueno, es así. 18. ¿Mm? 19. 20. 21. 22. 23. Doctor, 23 presente. ¿Podría ser un síndrome de Raynaud secundario a reacción inmunológica? Síndrome de Raynaud. ¿Por qué te pones a estudiar de infectología antes de decir eso? ¿Entiendes? 24. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Sería por la disminución de la presión arterial, doctor, una presión arterial media de 60.
Menos de 60. Pero ya, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es? Por la infección, doctor. Infección. ¿Infección de qué parte del organismo? En este caso sería, a ver, una... Colonización meningocócica. Así, doctor. 25. Tu número 25, ¿no? O 24 eres, ¿no? Yo soy 24, doctor, mandando avisa. No dice 25. Presente, doctor. Ya. Tenemos malestar general, fiebre de comienzo súbito. Entonces, ustedes no se van a olvidar de ver un paciente con estas características. Jamás. ¿Ya? Justamente hoy día firmé un documento de un paciente que lo hemos referido como un problema de meningio. Hace 2 semanas. Está en Lima y tratándose. ¿Ya? Paciente pálido, frialdad de extremidades. Esa es sencillo, ¿no? Pero hay que fundamentar, pues, ¿no? ¿Qué dice 25? Habla 26. 27. 28. Presente, doctor. Buenas tardes. Sí. No tiene respuesta. 29. 30. 31. Presente, doctor. Esto podría ser porque al multiplicarse estas bacterias dañarían las paredes de los vasos sanguíneos. Estudia infectología. Ya. 32. 33. 34. ¿Podría ser por una vasodilatación, doctor? Vasodilatación. Podría, no, es. Hay una vasodilatación. Muy bien. ¿Y qué produce la vasodilatación? Para ti mismo. 34. La disminución de la presión arterial, doctor. ¿Pero de qué forma? ¿Qué variable se altera? El otro día les he explicado la variable de la presión arterial. ¿Cuál de ellas? 35. 36. 37. Presente, doctor. 38. 39. 40. Doctor, para la 40 está respondiendo, ¿no? Sí, doctor. Porque lo que estoy poniendo es asistencia y la nota. Ya. 40, ya. La vasodilatación va a tener el fin de aperturar los poros para que los leucocitos puedan salir hacia el flujo sanguíneo y puedan atacar o puedan atacar pues Un término de infectología, dime un término de inmunología.
La palabra atacar, yo puedo decir un niñito de, no sé dónde. Ya ustedes tienen que decir término médico. Ya. Ya. 42. Doctor 41 no me llamó. 41 estoy llamando. No, doctor, recién estaba en el 40. Ya, 41, ya. Em, bueno, se produce vasodilatación, lo que va a producir la disminución de la presión arterial. Esa vasodilatación posteriormente lo que va a permitir es la migración de células del torrente sanguíneo a lo que es el fluido cerebroespinal, doctor. Les falta fisiopatología un montón a ustedes. ¿Ya? No, te enfoque fisiopatológico no es así. 42. Presente, doctor. Ya, a ver. ¿51? Doctor, disculpe, no le escuché que me llamado. 51 estoy. Sí, doctor, 51 presente. Ya, que hacen que no prendan su micro, no se sientan en su gabinete de estudio, ¿ah? ¿Qué dicen? ¿Qué dices? Mira, te estoy poniendo fiebre de comienzo súbito, mira, está generalizado. Debilidad, frialdad de extremidades, palidez cutánea. Entonces, esto connota una meningocosemia. Ya, no he dicho no solo presente. Ya el otro 50. Presente, doctor. La variable que va a afectar la disminución de la presión arterial va a ser la resistencia vascular periférica, doctor. Ya, resistencia vascular periférica. Hay una vasodilatación. Sí, doctor, por la vasodilatación. Ya, ¿y qué más? ¿Y por qué hay frialdad de extremidades? Sí, también va a haber como mecanismo compensatorio una vasoconstricción, pero a nivel periférica, en la microcirculación de la piel. Por eso va a haber una frialdad. Ya. Y palidez también. Ya, entonces se quiere redistribuir el gasto cardíaco, ¿no? ¿Cuánto le corresponde a la piel el gasto cardíaco? 5%, doctor. 5%, creo que hay un aprobado nomás esta tarde, 5%. Ya, a ver si vamos para el 49. ¿Tu nombre, cómo te llamas? 50 eres, ¿no? Sí, ¿Nombre? doctor, 50. Vélez Durán. Vélez. Sí, doctor. Vélez Durán, ya. 49. Ya, 48. Presente, doctor. 48. Ya, ¿qué dices? ¿Por qué vamos a encontrar a este paciente debilidad? Ya. Fácil, ¿ah? Debilidad. Debilidad. No hay. Ya. 47. Presente, doctor. Ya, ¿por qué vemos que hay debilidad en el paciente? Puede deberse a causa de la hipoperfusión sanguínea por la disminución de la presión arterial también. ¿Con qué nosotros caminamos? Tú ves un paciente que le dices, paciente, a ver, ponte de pie,
camina 2, 3 pasos, y otro paciente que está postrado en su camilla y no obedece. A ver, te vas a dar cuenta por qué la debilidad. Que está alterándose. ¿Mm? No es como tú dices. 46. Presente, doctor. Ya ver. Estamos, mira, obviamente, mira, el título está bien, meningocosemia. Ya. Por la fiebre excesiva, doctor. Excesivo. ¿Fiebre de cuánto? Pues, ponle datos. Por encima de 38.3. Ya. ¿Qué más? La pregunta previa era, ¿con qué nosotros caminamos? ¿Quién comanda o quién manda para que hagamos la marcha, la motricidad? Y le decía que un paciente postrado y otro paciente que le da órdenes y se pone de pie. Meningocosemia. Mira, todo lo que estamos viendo no es un paciente que ha venido de meses enfermo, ¿no? Esto solamente es de horas, días, no hay mucho que hablar, ¿no? Entonces el paciente ya me ha dicho que tiene que haber una bacteriemia, una septicemia, ¿ya? Entonces, el problema de la debilidad es porque hay compromiso central, pues, no sé, mire cómo está. Se está alterando el cerebro, ¿no? El cerebro. Entonces, si este paciente vamos a calificarlo con el Glasgow, su estado neurológico, van a encontrar un Glasgow alterado, ¿no? 11/15, 10/15, ¿no? Y la debilidad, obviamente, por todo lo que es la alteración neurológica, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que ahondar. ¿Por qué? Porque está en un cuadro de septicemia. Ahora, la septicemia obviamente es encontrar bacterias circulando pues en la sangre, ¿no? Y en este caso es un cuadro de meningocosemia, ¿no? El meningococo está poblando el flujo sanguíneo y llegando a órganos importantes como el cerebro. Ya. ¿Qué más? A ver, en cuanto a la fiebre. A ver, 45, 43. Presente, doctor, 45. Ya diga presente, porque ¿dónde está? Está dando vuelta a la cuadra. A ver. La fiebre. El paciente ya con fiebre de comienzo súbito. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué información nos da? ¿Qué manifestación es esa? Ya he dicho el otro día que estudian la fiebre y no han estudiado. De 44. Doctor, disculpe, ¿me he llamado? 44. Sí, doctor. Bueno, en sí la fiebre se debe a la activación por pirógenos endógenos y exógenos. En este caso, primeramente por los pirógenos exógenos que son propios del meningococo y posteriormente por una activación de la cascada inflamatoria a través de las interleucinas, citoquinas, las cuales van a actuar a nivel del sistema nervioso central, provocando en sí las alzas térmicas que son las fiebres, que se consideraría mayor de 38.3 grados centígrados. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho en la primera diapositiva de este paciente, del cuadro?
en un paciente con meningococcemia. ¿Qué parte de la estructura del gram negativo va a estar relacionada con esto de la producción de pirógenos? ¿Qué parte? Porque ahorita hay la parte, incluso hemos visto qué estructuras hay. Diga esa parte, esa porción de la bacteria. ¿43, a ver, acompaña? 43 no está, ¿no? Ya. A ver, los primeros alumnos, a ver, 4. Doctor, ¿no podría ser la membrana externa de los lipopolisacáridos los que van a producir la fiebre, los que inducen la fiebre? No, primero, antes de la fiebre tiene que haber pirógenos. Si no hay pirógenos, no va al sensor del hipotálamo que está en el centro de la fiebre. Es siempre el centro de la termorregulación, ¿no? Entonces, ahí, tú eres número 44, ¿no? ¿Sí? 39. 39. Sí, doctor. El mecanismo por el que el meningococo podría causando la fiebre y la producción estimular, ¿no?, la producción de los pirógenos es la presencia de su membrana externa. En su membrana externa, porque contienen los lipopolisacáridos, y estos estarían induciendo la fiebre. Ya, estos lipopolisacáridos van a producir la proteína llamada pirógeno endógeno en su mayor proporción. ¿Ya? ¿Cierto? Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Y por qué estabas ausente 39? Ha llegado tarde. No, doctor, estaba presente, sino que no podía encender mi audio, está fallando un poco mi computadora. Sí, ya, pero tiene que reparar todas sus cosas, porque conmigo son 30 minutos, a lo mucho 60 minutos. Sí, Ya no, para la próxima clase. ya no falta 2 o 3 clases, ya todos tienen nota, ya no se están. Doctor, buenas tardes. Disculpe, doctor. Un compañero se equivocó con mi número. No sé si soy el número 9. ¿Ah? Un compañero, doctor, se equivocó con mi número. Le dijo mi número, se ha equivocado. Yo soy la número 9 y él era el 8. ¿Tú qué eres, Carita? No, yo soy Chalco, doctor. Chalco, ¿qué número eres tú, Chalco? 9. Y Carita es el 8. Sí, doctor. Sí, doctor, presente, yo soy el 8. Chalco, ¿qué habrás hablado? Carita, te dice acá. Cuando he dicho 8, estabas ausente, no me he dicho nada. No, yo he respondido en el número 9, doctor. Carita. Disculpe. Ya tienes ahí lo que tienes. Y el 9 ya dijo presente, ya está presente. Ya. Carita, ya. El 1. Presente, doctor. A ver, está presente. 2. 3. 4. Presente, doctor, número 4. Ya está ahí, ya todos tienen la Doctor, misma. presente, número 2. No pasa. Presente. Tienes ausente. Electrónicos son, ¿cierto? Clic y ya está. Clic y ya está. Ya, pues tienen que ser ustedes muy rápidos. Ya, obviamente, mire, cuando estamos hablando de la meningococcemia, ya, entonces vamos a pensar en el shock. Entonces, todos los criterios de shock, ¿no? Shock séptico. Entonces, en el shock séptico vemos estas manifestaciones, igualito así como la meningococcemia. ¿Ya? Tenemos un foco de infección que viene a ser las meninges, ya es el órgano alterado, que viene meningitis, inflamación de las leptomeninges, ¿ya? Y como tenemos la extensión es vasto, ¿no? La leptomeninges, toda la envoltura que recubre el encéfalo, ¿no? Se va inflamando, ¿no? Producto del meningococo, ¿ya? Obviamente el meningococo habita en la vía respiratoria superior. Entonces, y hay estados en donde el paciente va a tener que activarse, o sea, van a multiplicarse más los meningococos, entonces, y estos van a pasar flujo sanguíneo y ahí producen una meningococcemia.
Entonces el meningococo ya va circulando y de acuerdo a las estadísticas tratan entre 10 a 20%. Porque si todos los pacientes tuvieran que hacer este problema con meningococo elevado o que ya estén haciendo bacteriemia, llegaran a hacer meningitis, no tendríamos una alta mortalidad, ¿no? Pero así se controla esta parte, ¿no? Entonces, ahora, luego de ver estas alteraciones hemodinámicas en el paciente, vamos a ver, ¿no?, en la parte de la inspección. O sea, de acá sí es cierto, ¿no?, cuando por primera vez, ¿no?, nosotros en nuestra formación médica hemos tenido una clase por un neurólogo, decía que en el África hay una franja de la meningitis. Pero si vas a explorar un paciente con meningitis, tienes que tener tu protección. Entonces, usar medidas de protección, los guantes, ya, te calzas los guantes y empiezas a explorar, ¿no? Entonces, cuando estamos explorando al paciente, ya, que está en un estado de meningocosemia, vamos a ver la piel. Entonces, vemos la piel, ¿ya? Entonces, vemos la piel, obviamente en la piel debe haber algunos signos, ¿sí? Vamos a encontrar exantema petequial o purpúrico en la piel. No como tu compañera dijo, bueno, que causan hemorragias. Bueno, es diferente decir que sea un exantema petequial o purpúrico. Ya, entonces, estos son signos clásicos de la septicemia meningocócica. Y si encontramos esto en el paciente, obviamente ya vamos a declarar que este paciente ya tiene el cuadro, ¿no?, establecido, ¿no? Entonces, luego, el exantema maculopapular, ¿no?, aparece exantema maculopapular, esto cambia de color al blanco, ¿ya? Y luego progresa a exantema petequial o purpúrico. Bueno, se ha medido, ¿no?, que son el 13% de los casos. 13% de los casos. Bueno, ¿en cuánto tiempo ocurre todo esto? Desde el momento que él inicia el cuadro, entonces, hasta que se presenta la meningocosemia. Entonces, ha habido estudios en el que han precisado, son 13 horas, otros dicen 12 horas, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo, son mediodía. Entonces, otros dicen durante la noche, ya. Entonces, tenemos que referirnos a esos datos. ¿En qué momento ha empezado el cuadro de la meningocosemia, no? Entonces, ya posterior a eso vamos a ver manifestaciones cutáneas, ¿ya? Entonces, ahora el paciente puede venir como que estuviera muy maltratado, o sea, estoy con un dolor de músculo, ¿ya? Entonces, aparecen mialgias generalizadas. Entonces, estamos hablando de que todavía el paciente cuando dice que le duele los músculos, eso son horas después del inicio del cuadro, ¿no? Entonces, estas mialgias son intensas, ¿ya? Y se van en forma, ¿no?, progresiva tomando más intensidad, ¿no? Entonces, esa es la queja por la cual el paciente puede llegar, ¿no?, a la emergencia. Ya cuando nosotros vemos un paciente en el cual ya hay irritación, ¿no?, meningia, entonces ya vamos a tener rigidez de nuca, ¿no? Rigidez de nuca. El estudio del líquido cefalorraquídeo nos va a dar ya orientación de que hay presencia de meningococos. Y cuando vamos a hacer la punción lumbar,
vamos a encontrar que hay pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, esto nos conduce al diagnóstico. Bueno, entonces, una vez que ya hemos valorado este periodo de la meningococemia, vamos a ver la meningitis, en el cual vamos a encontrar paciente con cefalea, ¿no? De comienzo súbito, la fiebre, los vómitos. Entonces, de ahí ustedes que van a ver por qué el paciente vomita. ¿Y por qué el paciente vomita? ¿Ya? Porque adentro del continente que viene a ser el cráneo, por dentro, están las envolturas y más allá la masa encefálica, va a haber un cambio de presiones, ¿ya? Cambio de presiones. Si lo voy preguntando a la fisiopatología, cada uno de ustedes obviamente se van a perder. A ver, en la fisiopatología de los cambios de presión intracraniano, hay alguna teoría que ya le hemos presentado el otro día, la doctrina, es una doctrina. ¿Cómo se llama esa doctrina? ¿Alguien sabe? La teoría de Monroe-Kelly. ¿Quién habla? Flores Mamani, el número 16. 16, Flores. Ya, esa se llama ya la doctrina de Monroe-Kelly. Muy bien, entonces medio más medio y ya está. Entonces, vamos reconociendo quienes saben, pues, ¿no? Y tienen luz para continuar en la medicina. Ya, entonces, la doctrina de Monroe-Kelly, obviamente sí, habla de que del contenido lo divide en un contenido masa, un contenido sangre y otro contenido de líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando varía estas cantidades, vamos a encontrar lo que se llama, a ver, para ti mismo, ¿qué vamos a encontrar? Un síndrome, ¿cómo se llama ese síndrome? De hipertensión endocraniana. Ya está, muy bien. Entonces encontramos un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces hablamos ya de vómitos, que va a ser escopetazo, explosivos, ¿no? Vómitos no tienen náusea, porque ahorita dicen no hay náusea, porque no le han puesto ahí náusea. Vómitos repentinos, ¿no? Explosivos. Ya mialgias, de lo que ya nos hemos referido. Fotofobia, paciente ya de por sí. Fotofobia, porque por este problema de que cuando hay una presión intracraniana aumentada, ¿qué parte del ojo se altera? ¿Alguien sabe? La edema papilar. Pero tú mismo estás contestando. Sí, cierto. Ya me contesta, pues tú eres el número 16. A ver, los otros que no han abierto su micro y no existen, están ausentes. Los que están presentes, ¿verdad? Es el momento para poder, digamos, ustedes calificarse, porque no hay otra. Yo también soy alumno de posgrado. La doctora manda una pregunta y de los 20 que somos de diferentes universidades, una tiene que agarrarlo, ¿no? Entonces me toca responder. A ver, estamos hablando de eso, de la fotografía. ¿Por qué se altera la parte de la retina? ¿No? Tenemos un edema de la papila. Edema de la papila. ¿No? Entonces ahora sí, yo también voy a decir concretamente, todos mándenme sus apuntes que han hecho durante hoy día. Es otra debilidad del alumno, que no toma nota. Algunos sí, por ejemplo, el 50 está concentrado. Ya, entonces mire, hay problema del edema de la papila. Por eso que para salirnos de un edema cerebral con un problema de hipertensión endocraniana, se hace un fondo de ojo, ¿no? Irritabilidad. Por supuesto, los meninges nos dan este signo, irritabilidad. El paciente está intranquilo, ¿no? Y agarra la vía, se saca la vía, ¿no? Si tiene un catéter y si tiene una sonda vesical, ¿no? Lo amarran al paciente, hay una sujeción física,
están ahí esos pacientes ahí pegados, ¿no?, con los brazos a las barandillas. Entonces, todo esto está ocasionando el cuadro clínico, ¿no? Disminución de la capacidad de concentración, ¿no? Allá las escalas del estado de la conciencia en la escala de Glasgow va a cambiar, ¿no? Puede llegar hasta 8, ¿no?, algunos pacientes. Pero poco hemos visto que los cuadros de meningitis lleguen a hacer una intubación endotraqueal para poder manejarlo con máquina de ventilación mecánica, ¿ya? Agitación psicomotriz, de por sí ya lo tiene el paciente. Letargo y signos meningios, ahí sí. Entonces, como todavía está con los guantes, han visto la parte de la piel, todo. Entonces, hagan esa maniobra. Agarran la nuca del paciente y lo elevan. Si está el paciente en el decúbito dorsal, está pasivo, entonces lo elevan. Y va a haber, ¿no?, rigidez de nuca. ¿Ya? Y aparece el signo de Kerning y de Brudzinski. Son dos signos, con más la rigidez de nuca, tienen que hallar, y estos son signos meningios. El de Brudzinski al menos, ya, miren, entonces está en el decúbito dorsal, entonces levanta la cabeza, levanta el tronco un poco, ¿y qué hace? El paciente flexiona la rodilla, ¿no? Entonces junta la pierna respecto al muslo, la flexiona. Entonces esto es un signo de Brudzinski. Ahora el Kerning es cuando se eleva, ¿no?, tengo que elevar las dos extremidades para arriba, ese signo aparece, ¿no?, el signo de Kerning. ¿Ya? Y bueno, le hacemos un estudio de líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar, ¿no? Ahí está, hacemos una punción lumbar, ¿no? Entonces se usa aguja de punción lumbar, ya, y se obtiene una muestra de líquido cefalorraquídeo. Así como ven, en esa posición deben colocar a su paciente con todo lo que viene a ser asepsia, antisepsia del área de la punción, ¿ya? Entonces, el diagnóstico definitivo de la enfermedad meningocócica invasiva se basa en el aislamiento bacteriológico o en la identificación del antígeno del ADN de Neisseria meningitis en líquidos corporal, normalmente estéril, como es la sangre, pues también está en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido sinovial, el líquido pleural, la orina, el líquido pericárdico. Pero lo que manda aquí es esto, la punción lumbar, porque ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo no tiene unas funciones de amortiguación y baña, ¿no?, lo que viene a ser en la parte de la médula, sube acá a la parte de las meninges, está ahí, ¿ya? Entonces todo esto está relacionado a lo que viene a ser la circulación fisiológica del líquido cefalorraquídeo, desde su producción, ¿dónde es su producción? Acá, ¿en dónde? En los plexos coroideos, ¿no?, en los ventrículos. De ahí se produce el líquido cefalorraquídeo y puede obtenerse esa muestra aquí, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí, hay turbidez de líquido con o sin la presencia de exantema. Necesariamente no es que tenga exantema para decir ya es un cuadro de meningococcemia, ¿no? Entonces acá están viendo ese tipo de exantema, ¿están viendo? ¿Ya? Así tenemos que explorar al paciente. ¿Ya? Luego hay medios de diagnóstico en nuestra región, como hay la formación de colonias que son transparentes, no pigmentadas, ¿en qué? En un medio cultivo de agar chocolate. ¿Ya? Ahí están las características de las colonias transparentes. En cuanto al tratamiento, ya cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona. En los niños la meteremos con meningitis, o sea, 50 miligramos por peso intravenoso cada 12 horas. Los adultos podemos usar de 1 o 2 gramos cada 12 horas. Usen 2 gramos, ¿ya? Lo podemos escalar a cefotaxima en estas dosis. En el medio del nivel 1.2, 1.3, 1.4, podemos encontrar también penicilina gesódica. Entonces, se da en esa cantidad cada 4 horas.
4 millones cada 4 horas, ¿ya? Entonces, altas dosis de penicilina sí puede neutralizar la bacteriemia, ¿no? Meropenem, 2 gramos intramuscular cada 8 horas, hasta conseguir 6 gramos por día, ¿no? Y si hay alergia a penicilina o cefalosporina, entonces usamos cloranfenicol. El cloranfenicol sí también ayuda bastante en esta dosis de 25 millones de kilopesos cada 6 horas, ¿no? Entonces podemos darle 1 gramo cada 6 horas de cloranfenicol. Ya, entonces estamos usando antibióticos, ¿no? Estos son beta-lactámicos, carbapenems, ¿ya? Y el cloranfenicol. Bueno, hay prevención, algunos que se hacen quimioprofilaxis, otros hacen inmunoprofilaxis. Pues por concepto ustedes deben saber, ¿no? Que hay vacunas para Neisseria meningitis. Y la rifampicina obviamente sola no se usa, pero se recomienda, ¿no? Es exclusivo esto. Se presenta también como profilaxis el ciprofloxacino, 500 miligramos dosis única, o la acitromicina también, en dosis única, ¿ya? Entonces, si yo veo que acá un paciente con meningitis, ya, es viral o bacteriano, pero tenemos que determinar con este examen, con la punción del líquido cefalorraquídeo, ya, punción lumbar, la obtención del líquido cefalorraquídeo, ya. Entonces, ya si es bacteriano, ya se usa. Ahora, la prevención, si tenemos varios casos de meningitis, entonces uno si quiere prevenir, ya se toma esto, ciprofloxacino o acitromicina. Sobre todo el personal que cuida pacientes, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el otro tema de cocos gram negativos, Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae es una infección de transmisión sexual causada por el microorganismo Neisseria gonorrhoeae o durante el parto también, ¿ya? Que afecta sobre todo las mucosas de la uretra, el cuello uterino en la mujer y la enfermedad pélvica inflamatoria como la endometritis y salpingitis, ¿ya? En este género, ¿ya? Con menos frecuencia está en el recto, la orofaringe y la conjuntiva. Pero también puede tener, porque de acuerdo al cuadro clínico vamos a tener afección en estos órganos. Ya, gonorrea afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes de todo el mundo en la vida, la etapa de la sexualmente activos, ¿no? Ahí, ¿ya? La incidencia global ha ido disminuyendo, sin embargo, una excepción son los varones homosexuales. Entonces, la mayoría de las infecciones cursan sin signos ni síntomas. Por tanto, se recomienda realizar un cribado sistemático a todas las mujeres jóvenes. Ojo, la infección materna no tratada puede dar lugar a oftalmía neonatal, conjuntivitis del recién nacido, que podría evitarse mediante profilaxis neonatal. Ya, entonces ahí tenemos mujeres, varones, claro, ¿en qué edad más? Entre los 25 a 34 años. Ya, las mujeres también elevan en este grupo etario. Y luego va decayendo, ¿no? Mayor de 54 años menos. Todo por la actividad sexual, ¿no? Y ojo, menor de 15 años, poco, pero puede haber en mujeres que hombres. Miren esta partecita, miren. En este extremo de la vida. Ya, acá sí ya va elevándose 15 a 19 años. Ya, y lo que hemos hablado en esto, homosexuales. Ya, entonces, en mi consultorio, hoy día, igual, encontré un paciente con esta conducta. ¿Sí? Entonces, en ellos vamos a buscar Neisseria gonorrhoeae. Muy bien. Ahora, la microbiología y la patogenia, bueno, no forman esporas, crecen en parejas, son diplococos. Entonces carecen de flagelos y pueden presentar pilis tipo 4.
¿ya? Entonces es intracelular obligatorio. Intracelular obligatorio, ¿ya? Entonces desarrolla resistencia, entonces exclusivamente humano. Y claro que es gram negativo, es diplococo gram negativo. Entonces vamos a ver que también ellos tienen esto, acialoglucoproteína, ¿ya? Ahora, estos son los lipopolisacáridos, van a actuar con el C3b. ¿Qué es el C3b? Es parte de la cascada del complemento, ¿ya? Acá está. ¿Cómo actúa, no? Desde todo esto es visto desarrollado en el laboratorio, ¿ya? Ahora, aquí noté como manifestación clínica el gonococo. Entonces, la metritis aguda es la manifestación predominantemente entre la gonorrea en varones, ¿no? Uretritis. Acá hay un lapsus, uretritis. Ya, el periodo de incubación es de 2 a 5 días. No varía de 1 a 10 días o más. ¿Ya? Promedio, 5 días. ¿Ya? Exudado uretral y la disuria. Entonces el paciente se queja de dolor a la micción y de una secreción, ¿no? Por eso que le dicen la gota, ¿no? Gota militar. La gota militar. Al principio el exudado blanco y puede ser escaso y mucoide, pero al cabo de 1 o 2 días es francamente purulento. ¿Ya? Entonces también causa faringitis. ¿Ya? Entonces, las complicaciones, epididimitis aguda, puede estar asociándose clamidia trachomatis, ¿ya? Linfangitis peniana, ¿ya? Prostatitis en el varón, vesiculitis seminal, ¿ya? Infecciones de la glándula de Thiessen y Cooper. Y como vamos a ver, mira, también puede causar con conjuntivitis. Entonces, ustedes también pueden ver al paciente con conjuntivitis, entonces vayan a preguntar, ¿no? Por su conducta sexual y cómo está, ¿no? Su reproductividad de este paciente, ¿no? Entonces, las pápulas también que podemos encontrar en la piel. Ya, entonces el diagnóstico es por cultivo o amplificación de ácidos nucleicos, que son pruebas sensibles y específicas y pueden llevarse a cabo en todos los lugares anatómicos potencialmente infectados. Se hace un frotis de Gram de exudado suburetral que muestra la presencia de diplococo Gram negativos característicos de la gonorrea. Muy bien, la gonorrea con todas estas características, ¿ya? Y el tratamiento. El tratamiento con dosis única. Esto sí he visto, si se usa. Infección no complicada del cuello uterino, uretra y recto. Se da son 250 miligramos intramuscular en dosis única. Ya, y si tenemos un problema de infección de la faringe, también ceftriaxona 250 intramuscular, dosis única. Conjuntivitis igual hay que darle ceftriaxona 1 gramo intramuscular, dosis única. Infección gonocócica diseminada, también ceftriaxona 1 gramo intramuscular o intravenoso cada 24 horas durante 24 a 48 horas tras la mejoría, con cambio por tratamiento oral hasta completar 1 semana de antibiótico terapia en total, incluido cefixima, podemos usar también 400 miligramos vía oral 2 veces al día. Esta es una cefalosporina de vía oral, cefixima. ¿Ya? O si no, la intramuscular o intravenosa. Pero acá en nuestro medio, el momento de la intramuscular no lo tenemos, pero sí la intravenosa.
meningitis y endocarditis, ceftriaxona, ¿no? Pues también hay que darle mayor a 4 semanas en endocarditis. Conjuntivitis de recién nacido también ceftriaxona. Por kilo peso, 25 a 50 miligramos. Ya, entonces, en los pacientes hospitalizados, en este caso, que hacen problemas en la mujer, ¿no? Cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, entonces usar Sebutetam, doxiciclina, y el tratamiento ambulatorio sí se puede dar de 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Esto sí es cotidiano, doxiciclina. Y hay que darle doxiciclina 2 veces al día hasta completar 14 días de tratamiento tal vez prolongado. Entregarle al paciente ¿cuántos? 28 tabletas, ¿no? Prescribir. Entonces, ahora la pauta B ya es darle clindamicina, si hemos visto. Altas dosis, ya 900 miligramos intramuscular cada 8 horas. O gentamicina, 2 gramos por kilogramo. Aunque esto no es neurotóxico y puede alterar, ¿no?, el riñón. Entonces, hoy por hoy poco usamos la gentamicina. Poco es un aminoglucósido. Ya, el paciente ambulatorio es cefuxitina, ¿ya? En esa dosis, hay que hacerse con el Probenecid. Ya, y la doxiciclina de 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 días. En otros se puede tomar mano del metronidazol, 15 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 días. Ya, esta es para tratar lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Y por otro lado, ya la gonorrea, previamente, ya con su aplicación de ceftriaxona dosis única. Ya, prevención, sí hay estrategias de salud pública, cribados. ¿Qué es cribados? Cuando ustedes van por ahí se encuentran en la universidad, van a hacer cribados, ¿no? Una carpa, ahí tienen tienen ahí el especialista, el enfermero, el técnico, laboratorio, y les toman muestras, ¿no? Ahora, prevención también es usar de preservativos, ¿no? O microvicidas en el género mujer, ¿no? La administración de antibióticos sistémicos inmediatamente antes o después de la exposición sexual puede reducir el riesgo de la gonorrea. Esto también algunos practican, ¿no? Ya para prevención. Bueno, alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy día y nos despedimos con todos. Ya, y hasta el día de mañana. Gracias. Ya, nos despedimos, ¿ya? Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.